Entonces, muchas de las veces podemos acariciar no solamente el cuerpo, sino el alma del otro a través de verlo, de saber qué está pasando con él, qué necesita, cómo se siente y ver si se le puede facilitar eso que se necesita y entonces se acaricia el alma también. A veces la lógica nos lleva a la parte analítica y la parte analítica nos lleva a la atención, al estrés. ¿Por qué? Porque estamos analizando totalmente o sobreanalizando un nivel de realidad y eso nos lleva a un nivel de preocupación mayor. Pero cuando tenemos la ocurrencia, es como ese chispo, como si el cable de la lógica se hubiera desconectado y se bota a una parte de broma, de chusco, de meme interno, ¿no? Es como un meme. Ahora sí que no solamente es lo que por nuestra boca entra, sino también de lo que ella sale y lo que sale de nosotros, lo que emanamos, la manera como nos relacionamos. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola Y Jaime. y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, Ganalovers, por estar aquí, hoy ya ganaron. Comenzamos. Queridos Ganalovers, somos Ana Paola y Jaime. y el día de hoy tenemos un episodio fantástico y fascinante. ¿Están listos para entender cómo el amor y el miedo juegan con las químicas de nuestro cuerpo? Y bueno, es un tema tan interesante porque en ese tema, hoy tenemos un tema fascinante. Descubriremos exactamente cómo el amor, especialmente cuando lo tangibilizamos con gestos, con abrazos, cuando sonreímos, cuando jugamos, cuando nos movemos de una manera muy alegre o agradable, o cuando estamos en miedo o en estrés, nos va a afectar a nuestras químicas del cuerpo, ya sea que las alcalinizan o también las acidifican. Qué interesante, qué interesante. También veremos cómo el miedo, ese sentimiento que muchas veces nos paraliza, puede acidificar nuestro organismo. Imagina, un minuto de miedo puede debilitar muchísimo nuestro cuerpo y más de un minuto, incluso una hora, puede afectar nuestro sistema nervioso. Es por eso cuando hablamos en los podcasts de que las relaciones de pareja nos pueden afectar mucho en nuestra salud, el tipo o la calidad de relación que tenemos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y que vamos a entrar un poco más en materia con el podcast, pero es por ejemplo cuando tenemos una relación de pareja donde hay muchos gritos, insultos, ofensas, etcétera, la otra persona, o bueno, ambas personas, pero la otra que está escuchando todo este tipo de vituperios o como le llamen, de alguna manera se va a poner un nivel de estrés, de tensión. Las relaciones donde hay muchísimo estrés, ¿qué es lo que va a subir? El cortisol. El cortisol, la adrenalina. ¿Por qué? Porque está poniendo al cerebro en un nivel de alerta, en un nivel de defensa. Voy a entrar, voy a correr, voy a atacar, voy a paralizarme, voy a huir. Obviamente sus químicas van a responder. Eso acidifica el cuerpo, ¿cierto? Sí. Porque mucha gente piensa que nada más acidificar o alcalinizar el cuerpo tiene que ver con el que agua. La agüita de limón, la agüita de limón en ayuno. Agua con limón para alcalinizar. Creen que tiene que ver nada más el agua o los alimentos que hacen el pH del cuerpo más ácido o más alcalino. Y bueno, sabemos que tener un pH más ácido genera una propensión mayor a enfermedades autoinmunes y a cáncer y a mucho tipo de enfermedades, ¿cierto? Porque estoy acordándome, imagínate, las parejas que se toman su agüita de limón en las mañanas que para bajar la acidez y se pasan mentándose el 10 de mayo, ofendiéndose y todo. Ácidos entre ellos. Entre ellos, aciditos. Entonces, no solamente se trata de una agüita de limón o un agua alcalina y cierto tipo de alimentos, que a ver, sí, definitivamente nosotros somos pro alimentos sanos y agua y agüita con limón y esto, ¿no? Pero también ser congruentes de que no solamente es la parte, ahora sí que no solamente es lo que por nuestra boca entra, sino también de lo que ella sale y lo que sale de nosotros, lo que emanamos, la manera como nos relacionamos. Entonces estamos siendo ácidos al momento de relacionarnos, ácidos con nosotros mismos, en nuestro diálogo interno, en nuestra vida, en nuestra conexión con los demás, en la conexión con la vida, o estamos siendo alcalinos, porque eso se va a ver reflejado, va a estar más bien como, se va a ver muy impactado y muy reflejado en la salud de nuestro cuerpo. Entonces tenemos, primero que nada hay que ubicarnos que
estamos como animales, como seres animales y seres de la selva, por así decirlo, vamos a siempre a estar respondiendo ante los factores externos que nos ocurren, sea el sol, sea el aire, pero también cuando tenemos esa famosa depredación, sea en la selva el depredador, que ese es un animal que quiere comerse a otro, que quiere depredarlo porque tiene que alimentarse en la cadena alimenticia. Hoy día no vivimos la depredación. No la vivimos como si estuviéramos en la selva, pero se vive en la depresión y en la depredación, como por ejemplo estamos muy competitivos, muy en lucha por querer estar muy por encima de los premios, los éxitos y todo, y también eso nos va a poner en tensión. Entonces sí vamos a responder de acuerdo al exterior, vamos a responder en nuestras químicas. Y tenemos dos tipos de químicas principalmente, las del amor y las del miedo. Las químicas del amor nos dan bienestar, que son la oxitocina, dopamina, noradrenalina, incluso vasopresina, que esa nos ayuda mucho a los hombres, y etcétera. Esa nos ayuda, pero también tenemos las otras que son las químicas del miedo, que es la adrenalina principalmente, y eso nos lleva al cortisol. Cuando se mantienen mucho tiempo dentro del cuerpo, nos van a provocar un nivel de acidez o de acidificación. En cambio, las químicas del amor nos van a ayudar a hacerlo un poquito más alcalino. Jaime, cuando damos un abrazo, ¿por qué recargamos fuerzas? Está O más bien, cuando damos un abrazo, pregunta uno, ¿recargamos fuerzas? Y si sí, ¿por qué recargamos fuerzas? La verdad es que a mí me encanta mucho, fíjate, recordar esta parte que hablamos de relaciones, porque el contacto sana, el contacto ayuda, el contacto alivia, el contacto vínculo, por el contacto físico, nutre muchísimamente al ser humano. Y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos estudios con hospitales, clínicas, donde tienen bebés que tienen, por ejemplo, un latido del corazón. Cada quien tenemos un ritmo del corazón distinto, ¿no? Cada quien tenemos como una huella, ¿no? Una huella digital en el latido del corazón. Es una huella cardíaca. Una ¿cierto? huella cardíaca. Todos, yo antes pensaba que todos los corazones latíamos igual, pero no, cada corazón late distinto. Te amo con mi latido de mi corazón muy específico y mi huella muy particular. Sí. Bueno, cuando hacemos esto, en esta huella particular del corazón, ¿qué pasa en este abrazo? Un bebé, por ejemplo, lo ponen junto con otro bebé y a veces lo abraza ese gemelito. Y al momento de abrazarlo, como que lo regularizaran en su sistema del corazón, porque hay niños que tienen esta arritmia o tienen un sentido rítmico muy diferente. Entonces, un abrazo le ayuda a tranquilizarlo, le da tranquilidad, le da seguridad. Hay algo que también tenemos en el sistema y es el sistema vago. El sistema simpático, el parasimpático, donde participan, y ahí donde el trauma, cuando hay mucho estrés, se queda el trauma pegado. Obviamente eso nos lastima. Sin embargo, cuando hay un abrazo nos hace sentir que están bien las cosas, que estamos como más bien recibidos, etcétera. Nos ayuda mucho. Bueno, nosotros en la terapia le llamamos el trasplante de corazón, ¿cierto? Cuando alguien, y en los seminarios también, cuando alguien está intranquilo o está triste o está pasando por una situación difícil o está en duelo o está en dolor o algo, y entonces recibir un abrazo de alguien donde se siente bien, se siente conectado, se siente cómodo o siente de alguna manera una cierta familiaridad o conexión, hace que el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, como dices, ¿no? Se regularice y todo su sistema se tranquiliza. Llamamos a esto como vamos a hacer un trasplante de corazón, ¿no? De corazón a corazón. Por eso incluso es diferente cuando se abraza, cuando se saluda a las personas y se abraza donde no está el lado del corazón. Del lado derecho, o sea, del lado izquierdo. Nosotros sugerimos siempre como si es alguien con quien tienes afinidad y te sientes bien y le quieres o te quiere o hay algún tipo de relación, abrazar conectados de corazón a corazón. Y esto también lo vemos desde los bebés. Digamos, parte del fortalecimiento, porque la pregunta que nos han hecho es por qué un abrazo fortalece, y la explicación viene desde que estamos bebés. Cuando estamos bebés, el hecho de que nuestra madre nos cargue en sus brazos hace que el corazoncito de bebé se armonice con el corazón de mamá, pero además agarra fuerza, va agarrando la fuerza del corazón de mamá. Pero es algo recíproco, porque el corazón de mamá también se hace más fuerte a medida que se conecta con el corazón de su bebé. Por eso es tan importante y es un regalo precioso maternal. Y no solamente es
o no solamente sostener al bebé en los brazos beneficia al bebé en sí mismo, sino también beneficia a la madre. Y lo mismo sucede cuando papá abraza a sus hijos, también hace un fortalecimiento de corazón y de todo el sistema. Qué importante, qué importante. Entonces, ya cuando somos adultos, sigue habiendo eso de que los abrazos nos fortalecen. Sí, y recordar que obviamente el bebé estaba en un útero y el útero obviamente tenía un nivel de comodidad. Cuando sale el bebé al mundo, obviamente ya no va a vivir esa comodidad, lo va a vivir quizás como un proceso muy violento para él. Entonces, un abrazo, tanto para un bebé como para un adulto y todo, nos va a conectar con estas químicas de mandarle al cerebro la información de decirle todo está bien, estamos tranquilos. Es más, si no tú velo en la pareja misma, cuando nos abrazamos en la pareja, es como decirle aquí, es recibir a la pareja, sentirla, hacerle que se sienta recibida o viceversa, y sentir esa armonización. Entonces al cerebro le está diciendo todo está bien. ¿Qué pasa? Se van a activar las químicas positivas, las químicas sanas del cerebro, las químicas del bienestar, por así decirlo, que te decía la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina y hasta la vasopresina. ¿Y has sentido que después de una carcajada, pero una carcajada genuina, como mucha risa, donde estás genuinamente en eso, tu cuerpo se siente como si acabaras de tomar un antiácido? Sí, es por eso que en vez de Pepto-Bismol, vaya por la marca, hay que es mejor soltar la carcajadota, ¿no? Sí, nuevamente volvemos a la misma parte del bienestar, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas de las veces las emociones se sienten muy poderosamente en el estómago y hay mucha gente que padece de estómago, a esto que le llaman la colitis nerviosa o justamente acidez, reflujo y igual hay mucha gente que considera que es la comida, en algunos casos sí, pero muchas de las veces no es tanto el alimento, sino el cómo se vive el día a día y entonces eso se va al estómago, ¿cierto? Y entonces una carcajada es tan liberadora que es como un antiácido al estómago, y no solamente el estómago, sino todo el cuerpo. Así que la recomendación es hay que reír más, ¿cierto? Y no solamente reír como una sonrisita, sino a carcajada abierta, flor de piel. Abierta, exactamente. Buscar estos momentos, buscar en la relación, buscar relaciones que nos procuran felicidad, que nos procuran alegría, que nos procuran que mutuamente podamos carcajearnos libre y felizmente. Entonces, qué interesante, porque fíjate, muchas veces dicen que al hombre se le conquista por el estómago, Ajá. pero también a la mujer. Claro. Porque dentro de las técnicas de seducción dicen, bueno, siempre que hagas reír a esa mujer va a tener más posibilidades de que la puedas conquistar. Entonces está también en el estómago, ¿no? Esa sonrisa también va al estómago. Sí, claro, entonces así mejor. Le hiciste tú. Sí, te hice reír, acuérdate. Y lo haces mucho. Entonces, de alguna manera, eso pues sí, porque obviamente el hígado está mandando mucha, dice, este me cae en el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El hígado está mandando mucha acidez, esa bilis, aunada a lo que tenemos de ácido clorhídrico en el estómago, obviamente provoca un nivel de acidez muy fuerte. Y sí, efectivamente, a veces las emociones nos van a provocar esa acidez. Y un cuerpo con mucha acidez, ya sabemos que nos va a alterar la química a nivel de la célula y por eso muchísimas enfermedades. De hecho, toda la acidez nos va a provocar inflamación. Y todas las itis, gastritis, esofagitis, todas las itis son inflamación. Entonces, el soltar esa alegría es volver otra vez muscularmente, armónicamente, los órganos también se van a relajar. De hecho, acuérdate el yoga de la risa tan hermoso que está, porque el Buda de la risa nos invitaba precisamente a esbozar una sonrisa, empezar fingiendo la sonrisa, y hasta terminamos después sentirla, carcajeando. ¿no? Sí. Yo siempre le digo a la gente, primero empieza esbozando una sonrisa. Acuérdate la dinámica de la técnica Disney, ¿no? ¿Cómo es la técnica Disney? Smile, es sonreír. Entonces, una sonrisa siempre te va a mandar nuevamente al cerebro estas químicas de decirle todo está mejor. O sea, la información, al final de cuentas, es los neuroreceptores y transmisores están sintiendo que el ambiente es cómodo y que se puede relajar, que se puede soltar. Y con eso que dices, ¿qué diríamos? ¿Qué genera más alcalinidad al cuerpo? Unas buenas carcajadas, unas buenas sonrisas, momentos de alegría, o un spa, unas sesiones de spa. ¿Qué generará más alcalinidad? Pues mira, yo en lo particular yo no sabría, no tengo estadísticas ni números como para tal cosa. Solamente te diré que a veces una carcajada o un efecto muy padre, una sonrisa y todo está muy bien,
Y va a ayudar muchísimo. Pero también el contacto, acuérdense que el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel. Y la piel es muy sensible desde la punta del pie hasta hay gente que sí, le mueves así poquito el cabello y siente tremendamente. Entonces, obviamente, mientras más cuerpo, mientras más piel, mientras más involucres, más receptores de información van a estarse moviendo. Entonces, ¿sugerirías más un spa que Claro. momentos de risa? Claro. ¿Sí? ¿Más el spa? Las dos cosas. Yo sugiero las dos cosas. Si puedes hacer las dos cosas, ríe, porque ese es interno. Es una parte interna y el otro es una parte externa, como en la piel. Exacto. Es como un apapacho externo, ¿no? Un momento de spa es un apapacho que viene de afuera hacia adentro y puede ser muy bien recibido. Y el reír, el sonreír, el cajearse es algo que sale, si bien estimulado de afuera muchas de las veces, o la mayoría de las veces, pero es algo que sale desde adentro. Entonces, trabajar con adentro y afuera es más completo. Entonces, no diríamos ni una ni otra, sino juntas o complementarias. Muy integral. Sí, vale Sí. bien que te rías, vale bien que te eches un masajito. Ahora, si vamos al spa y nos reímos en el spa, no. Nos relajamos y luego nos reímos. Sí, ¿verdad? Un spa, Sí. un spa de la risa, un spa risueño. Sí. La audiencia nos pregunta si todo contacto físico alcaliniza. Depende, no en todo contacto No, físico, no, porque no, acuérdense que no. también siempre, para empezar, todo cuerpo es una historia. Atrás de cada cuerpo hay una historia. Y uno no sabe, por ejemplo, esos saludos que los compadres se dan. O sea, ¿cómo estás, compadre? Y uno viene unos golpesotes. A veces no sabemos si eso lo va a poner en tensión a la persona, si le esté recordando con algo en su historia que lo conecte, o si simplemente es un apapacho bien. Hay compadres que se saludan muy bien y el significado que tiene es muy agradable. Uh-huh. Pero hay veces que si lo conecta con cosas del malestar, pues obviamente no. O sea, no todos los contactos en realidad van a provocar alcalinidad. Sí. Hay unos que pueden provocar acidez dependiendo de la historia de cada persona. Diríamos entonces que el contacto físico amoroso, el contacto físico respetuoso, alcaliniza, uh-huh. ¿Cierto? Cierto. Ese ayuda, ese alcaliniza, pero siempre y cuando sea amoroso, sea respetuoso y sea en un momento deseado e incluso bien recibido. Y el contacto físico, que no es respetuoso, que no es amoroso, que es agresivo, que es ¿no? de pellizco, de golpe o de rozón o invasivo o que no está siendo como bien gestionado, ese acidifica. Entonces, no es el contacto físico en sí mismo, sino la manera de darlo, la manera de aproximarse, la manera de tenerlo. Y ahorita, fíjate que me estoy acordando, por ejemplo, cuando falleció mi abuelita, ¿recuerdas? Mi abuelita materna, yo estaba en un estado de mucho dolor. Y entonces la gente se acercaba a darme el pésame y me abrazaban y todo. Y para mí era como estresante y yo no quería. Y entonces me acuerdo que tú fuiste como siempre has sido como muy sensible y registras lo que me pasa y lo que hago, como muy atento. Y entonces te acercaste y me dijiste, Cielita, Cielita, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y entonces me extendiste los brazos como diciendo, ¿no? Y te dije, no, contigo toda esa confianza de ser honesta y te dije, yo lo que menos necesito ahora es acercamiento físico, pero era un estado en ese momento de necesidad, ¿no? Por supuesto que la gente consideraba que era lo que se supone que yo necesitaba, pero yo era muy, muy clara, muy consciente de que yo necesitaba espacio, necesitaba estar conmigo, estar con ese dolor, procesarlo, llorarlo, no taparlo con los abrazos y decir, sí, gracias, está todo bien, ¿no? Y entonces me acuerdo que tú hasta alejaste a la gente y dijiste, necesita espacio, necesita tiempo. Y eso para mí fue una caricia a mi alma. Fue una caricia, ese acto de bondad, donde no fue un contacto físico, pero fue una caricia a mi alma porque era algo que yo necesitaba. Entonces, muchas de las veces podemos acariciar no solamente el cuerpo, sino el alma del otro, a través de verlo, de saber qué está pasando con él, qué necesita, cómo se siente, y ver si se le puede facilitar eso que se necesita, y entonces se acaricia el alma también.
Sí, por eso entonces depende mucho el momento, depende de la situación. Entonces no hay como un todo o nada, solamente es como depende y hay que observar. Pero siempre, obviamente, un contacto que es agresivo no nos va a beneficiar, o violento más bien, ¿no? Un contacto, a veces hasta yo me acuerdo que también cuando estaba muy niño, me acuerdo que fui a acompañar a mi abuelo a un banco, porque él cobraba su pensión en el Banco del Ejército. Y tenía una duda y yo fui con una persona que estaba en la recepción, me acuerdo, una chica de las militares. Y yo solamente le hice así con el dedito así para hablarle y la mujer volteó y casi me dice, firmes. ¿No? Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿No? Dice, nunca se le toca a una persona y sin su permiso menos. Entonces dije, caray, pero yo era un niño, yo no sabía, o sea, yo apenas fui aprendiendo, pero como buena militar me aleccionó, entonces me educó de esa manera. Pero sí, a veces que no hacemos algo con mala intención, pero para un cuerpo, una historia, un algo, siempre hay que mejor observar, vigilar. Considerar al otro. No es desde tu lugar, sino es desde el lugar del otro, cómo puede responder ante esto. Y entonces, si esa persona responde con un nivel de estrés, con una situación de estrés, pues lo va a llevar nuevamente a esas químicas del malestar. Si para esa persona siente placer, por ejemplo, a lo mejor tocamos a una persona y la tocamos con buen placer porque somos una pareja o porque es mi madre y mi padre que me dan un abrazo y me siento muy contento. Una caricia, un beso, un abrazo. Sí, a veces, y eso es muy, para algunos, dependiendo del momento, puede ser muy revitalizante, muy, en ese caso, como dice la palabra, muy alcalinizante. Muy alcalinizante. Y hablando de eso... Gracias por alcalinizarme con este abrazo, le dices. Suena divertido. Y hablando de esto, ¿qué consideraríamos que acidifica más? ¿El tráfico, estar atorados en el tráfico o una película de terror? Depende por el mundo de estímulos. Yo creo que también dependen los estímulos. Híjole, yo creo que las dos, ¿no? Mira, un tráfico, vuelvo a lo mismo. Mira, tenemos un escenario muy padre del tráfico. El tráfico va a depender de las personalidades. Eso me gusta. ¿No? Por ejemplo, hay unas personalidades que dicen y están viendo el tráfico y están juzgando a medio mundo en ese mismo nivel de tensión. Hay gente que en el tráfico hasta se baja y ayuda a todo el mundo, ¿no? Hay otros que están haciendo, no, yo voy a proyectar aquí un tercer piso porque ya esto está... segundo piso ya no es suficiente. Ya el segundo piso no es suficiente. Hay otros que sí van a estar en el drama, pobrecito de mí, no es posible, ¿no? ¿Cómo me tocó a mí en esta mera hora? Todo me pasa a mí. Y otro quizás esté solamente sacando cuentas y diga cuánto falta para que avance el vehículo, ¿no? A lo mejor... Si estamos dando 3 vueltas de llanta por más o menos 3 minutos, yo creo que en 10 minutos estaremos pasando este bloqueo que está, o en 1 hora, en 2 horas, o sea, están calculándolo, ¿no? Y hay otro que no, que está como mucha inseguridad, mucho pánico y le pone hasta los seguros al carro. Y hay otro que no, saca hasta la hielera y se pone a hacer una fiesta. Mientras, ¿no? Pone música y mientras. Y el otro le vale, el otro puede pasar como si fuera en una Hummer encima de todo el mundo y le vale, ¿no? Y hay otros que se ponen en el asiento de atrás y se duermen en una siesta y no pasa nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo te relacionas con ello? Sí, que ante el tráfico te puedes relacionar de una manera muy distinta de acuerdo a tu propia personalidad. Qué interesante. La personalidad también puede ayudarte a alcalinizarte o a acidificarte. Hay personas que de acuerdo a su personalidad pueden tener un nivel de acidez mayor por la forma en cómo se relacionan ante los puntos de estrés o de tensión. Yo siempre he dicho, ¿quieres conocer a una persona? Llévala a puntos de estrés o llévala a puntos de tensión. A mí si me pones en punto de relax, pues soy a gusto mi personalidad. Quizás si me llevas a puntos de estrés muy fuertes, quizás salga lo peor de mí, es muy probable, porque eso siempre nos va a detonar otro tipo de cosas. Entonces va a depender mucho de la personalidad y la manera en cómo se relaciona. Pero, una película de terror están tan bien diseñadas a través del guión, precisamente para capturar todas estas personalidades e impactar. Sí, y entonces a todos. Es muy probable que te estén bombardeando con puros impactos. Hay gente que a lo mejor ya ni le hace una película de terror, ya está tan narcotizada o tan anestesiada de ello, pero una persona, entre comillas, aparentemente normal en ese sentido, puede estar muy, o sea, que no esté tan, ¿cómo se llama?, exponencialmente puesta, pero hay una persona que lo vive bien, como todo lo común, y puede estar muy estimulada cada rato y eso le esté detonando en el miedo. Ok, entonces digamos que el tráfico va a detonar estrés, pero está aún así en control de nosotros, porque dependiendo de cómo nos relacionemos con ello, vamos a tener mayor o menor nivel de estrés y entonces eso va a hacer que estemos más ácidos o menos ácidos. Sí. Pero una película de terror puede ser muy impactante porque además está estimulando
antes del estrés o más allá del estrés, el miedo, ¿no? Sí. Está detonando el miedo, y puede acidificar más el cuerpo. Entonces la experiencia acá la controlo. Qué en un ganas tráfico. de sentarte de 2 horas a acidificarte. Pero en los cines, pues le entregas el control al cineasta, le entregas el control a la película, porque te estás metiendo ya al cine con todas tus palomitas, ya vas predispuesto, sabes que como que me entrego y que pase lo que pase, y obviamente le estás dejando en manos de la película todo, ¿no? Entonces acá hay más control y acá no hay tanto control. Pero efectivamente, bueno, no nada más la película. Si te vas a la montaña rusa, si te vas a un evento donde tus emociones pueden estar como muy en el miedo. Bueno, mira, alguien podría no estar en ningún sitio más que a lo mejor en una sillita o caminando o en un sofá o lo que sea, pero si su mente le proyecta, así como nosotros aquí simplemente, ¿no? Y si su mente le proyecta películas de terror, acerca del presente, de lo que se está viviendo o de su futuro, y si le presentan películas de terror, el cuerpo va a registrar eso y lo va a sentir como si lo estuviera viviendo. Bueno, es más, mira, vete tan sencillo como cuando ves una plática con una amiga, ¿no? Un amigo, te vas a un café y te empieza a platicar todo el drama de la semana y todo lo que pasó y cómo el marido, cómo todo el rollo, cómo la crisis, toda la situación, te empiezas a contraer porque, vuelvo a repetir, somos seres responsivos, por así decirlo, respondemos ante el ambiente, ante lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos y obviamente lo que sentimos a nivel de piel y todo, pero nos están platicando historias de terror, porque parece que no es una película, pero parece una historia de terror cuando las amigas o los amigos nos platican un tipo de tema y él hasta se siente en el estómago, ahí está sintiendo como el miedo. Y en los o músculos, algo. la tensión en los músculos. Hay gente que hasta le duele la cabeza o algo así, ¿no? Ahorita me viene a la mente esto que platicamos en un seminario acerca del miedo y que el miedo se tiembla y que es muy diferente el miedo en los animales que el miedo en los seres humanos, ¿no? Y hablamos de este ejemplo donde si un venado está tranquilamente pastando, pero viene un depredador y el venado se da cuenta y sale corriendo, pero necesita activar todo su sistema de estrés, digamos desde el miedo, activa el sistema del estrés para poder huir. Y entonces todo el proceso químico que se hace o bioquímico que hace en su cuerpo es justamente para ponerlo a salvo, ¿no? Y corre. Y entonces, si logra escapar del depredador, listo. Si no logra escapar del depredador, entonces el venado particularmente lo que hace es que se congela. Entonces ya no está en la huida, ahora está en la parálisis. Literalmente se paraliza. Y entonces se tira... La hace de muertito. La hace de muertito, se tira a la tierra y pareciera que estuviera muerto. Pero para que esto suceda, ¿qué hace? Que el organismo es tan inteligente que rápidamente retira de la periferia la sangre. Entonces hay una sensación de frialdad en la piel. El pelo se pelo pone como erizo, ¿no? El pelo se eriza, la piel se enfría, la sangre se retiró de la periferia, bajan los latidos del corazón, bajan todas las funciones de los órganos internos, y entonces cuando se acerca al depredador, lo huele, lo siente y dice no, porque así que... Si no es carroñero, pues se va. Exactamente. Y entonces, una vez que se va, por no ser carroñero, dice, no, este está muerto, no es sangre fresca, ¿no? Se va. ¿Y qué hace el venado para regresar? Literalmente, tiembla. Su organismo tiembla para sacar el miedo del sistema. Y esto es una clave, sacar el miedo del sistema a través de temblar el miedo. Y entonces regresa nuevamente la sangre a la periferia, se reactivan las funciones de todos los órganos, el sistema del corazón, la función cardíaca se reactiva, la vida, el brillo en los ojos cobra vida nuevamente, se agudizan nuevamente los oídos, absolutamente todo vuelve a un estado de entereza y de normalidad y ya, sigue su camino, sigue su marcha, ¿no? Pero no estaba pensando el venado más tarde, es que un depredador quiso cazarme y no está pensando al siguiente día y luego muchos días después y semanas después y meses después, qué miedo que me pasó y tal vez en el futuro me pueda llegar a pasar, ¿no? O sea, no está esa parte de la mente alimentando, ya el venado sigue con su vida perfectamente hasta un nuevo episodio de algo así, ¿no? Y en cambio los seres humanos no, los seres humanos entramos en miedo y entonces, pero sucede lo mismo, cambia la frecuencia cardíaca,
se altera la frecuencia cardíaca. Algunos les cambia la presión, pulso, presión la alta, presión baja, cambia el pulso, cambia la función de los órganos internos. La temperatura. La temperatura, sí se retira en algún sentido algo de la sangre de la periferia, el organismo entra en deshidratación. Entonces, hay todo un mecanismo que no solamente ya está acidificado, sino que está modificando, porque el cuerpo está en estado de lucha, huida o parálisis. Y entonces eso, sostenido en el tiempo, hace muchísimo daño, porque no está en la relajación, no está el placer, no está el disfrute, no está la sensación de estar en la vida, sino en la amenaza. Y entonces, pero además, por un evento puede estar así, ¿no? Pero lo sigue pensando y lo sigue pensando y lo sigue pensando y piensa que ya le pasó en el pasado y además lo proyecta en el futuro. Y ¿qué películas de terror nos hacemos? Sí, los humanos. En conclusión, son peores que el tráfico. Y acuérdense que siempre decimos que como humanos nuestro cerebro no sabe de bromas, no distingue. El cerebro es muy literal. Entonces, si se lo estás platicando, lo estás sintiendo. Es más, ahorita que se lo platicaste aquí a la audiencia, seguramente más de la audiencia está así como tensa. Sí, me estoy acidificando. No, te vamos a dar algo para que te alcalinices. Necesitas temblar el miedo, ¿no? Okay. Alcalinízate tantito, relájate tantito. Es verdad que después de pasar un tiempo de calidad en familia, donde ese tiempo de calidad en familia fue amoroso, fue armonioso, fue alegre, fue disfrutativo, se siente uno más equilibrado y con un pH más alcalino. De acuerdo a lo que estamos comentando y en el contexto, sí. Sí. Entonces, si vamos a pasar tiempo de calidad en familia, necesita ser así, ¿no? De calidad. Es por eso que es bueno tener reglas y acuerdos y límites sanos en esto, porque hay gente que de veras es experto en una reunión familiar, por ejemplo, vertir un mundo de problemáticas y problemas y situaciones y complicaciones y todo. Aparte que siempre, bueno, es muy recomendable que cuando uno ingiera alimentos lo ingiera en un espacio pues mucho más sano, no nada más a nivel de la preparación de los alimentos y la energía con la que se preparan, sino también con la energía con la que se comparten, porque todo eso también lo vamos a ingerir. Entonces, obviamente una reunión familiar donde hay buenos alimentos, pero además hay una muy buena energía, un buen ambiente y una buena compartición, pues deja, como dicen literalmente, un buen sabor de boca. Claro, y buen sabor de boca también deja buen sabor de estómago, claro. ¿no? Buena sensación de estómago. Y entonces una buena sensación en el cerebro y en todo, ¿cierto? ¿Alguna vez un gesto amoroso te ha hecho sentir que tu cuerpo se resetea? Contigo. Muchas veces en mi cuerpo. Sí, no muchísimas veces, yo creo que sí. Hay momentos en que esta sensación es como decir un salto cuántico o un nirvana, esa sensación de haber pasado algo importante y haberlo trascendido, pero da mucha paz, mucha tranquilidad, mucho decir, wow, estoy empezando otra vez. Y sí, hay muchísimos eventos en nuestra vida, sobre todo cuando he tenido mucho placer o mucho disfrute. ¿Y cuáles dirías que en tu observación como terapeuta con tus pacientes, cuáles son los miedos más comunes en las parejas cuando tienen problemas entre ellos? La primera es que la persona se vaya, el abandono. El abandono, yo he visto lo mismo, el abandono. El abandono es uno de los porcentajes más impactantes que hay. Sí. Es por eso que mucha gente decide quedarse en una cierta relación en el dolor. O sea, sé que el salirse de la relación le va a invitar a que haga ese cambio y va a ser doloroso, pero prefiere acomodarse en lo que ya está. ¿Por qué? Porque no quiere vivir ese momento de soledad o ese momento de separación. Y esto también se le conoce como angustia por la separación. Angustia por la separación, claro. Sí, yo también he observado el abandono y creo que, no sé si aparejadito o en segundo lugar, es la traición. Sí. Es otro de los miedos muy grandes que yo he observado, que tienen miedo a sentirse traicionados o a vivir una traición y entonces sentir que no pueden trascender eso. Y ahí en la traición hay muchas formas, ¿no? Y una de las principales que las parejas y los pacientes registran es a través de la infidelidad. Okay. Es uno de los miedos. Y depende del tipo de relaciones que hay, porque también hay relaciones un poco más tóxicas y que son más violentas, y también uno de los miedos es tener o perder la integridad. Claro, o sea, ponerse en riesgo a nivel de su integridad. Sí. Y eso cada vez se está elevando también más. En esas tres cosas, el abandono, la traición
y el tener daño, un daño a su la integridad física y psicológica. Mental y emocional. Sí, hoy día que está tan fuerte esta conciencia acerca de buscar y evitar las relaciones de narcisismo, codependencia, ¿no? Que la gente cada vez procura más evitar eso, y entonces hay un miedo también, es un miedo psicológico de caer en situaciones de narcisismo y codependencia. Uh-huh. Sí. Y en los que no tienen pareja y que sí quieren, que nosotros los llamamos los solteros crónicos, porque sí quieren tener pareja, pero no están logrando, yo observo que uno de los principales miedos es la soledad. No lograrlo. Okay. No lograr la conexión. ¿Has sentido? Sí. ¿Has sentido? Y fíjate que entonces cuando vemos unas personas ya vamos a decir, mira, este viene muy alcalinizado o este viene muy acidito, ¿no? Acidificado, de acuerdo a las experiencias que estén viviendo de estrés o de tensión. Yo creo que ahí donde vamos a manejar este enfoque o este ángulo es para ese lado, ¿no? Para ver dónde esas partes de bienestar, vuelvo a decir, y que eso nos van a permitir estar más en armonía, en tranquilidad y todo, y nos va a permitir estar más alcalinos. Y mira, algo que la audiencia nos pregunta mucho es, ¿cómo hacen ustedes para contrarrestar momentos de miedo que acidifican el día? Momentos de miedo o de estrés o de tensión que acidifican el día. ¿Cómo le hacemos? ¿Tú qué haces? Pues depende, mira, tú me conoces y yo me río, yo siempre soy muy boje, para eso dices boje, ¿no? Muy boje, muy ya sé que es que es una manera de liberar la tensión. La manera de dar la vuelta y con comentarios como muy, a veces ácidos que llevan a algo que yo aprendí alegría. De la terapia es una parte que yo no conocía de la mente, pero que existe, y es la ocurrencia. Y la ocurrencia es precisamente aquella que nos regala un momento de placer y de disfrute a nivel de carcajada. ¿Por qué? Porque la mente en esa ocurrencia no tiene lógica. A veces la lógica nos lleva a la parte analítica y la parte analítica nos lleva a la tensión, al estrés. ¿Por qué? Porque estamos analizando totalmente o sobreanalizando un nivel de realidad y eso nos lleva a un nivel de preocupación mayor. Pero cuando tenemos la ocurrencia, es como ese chispo, como si el cable de la lógica se hubiera desconectado y se bota a una parte de broma, de chusco, de meme interno, ¿no? Es como un meme que hace una mofa interna, pero lo hace internamente para liberar tensión. Ese es el propósito, liberar tensión. ¿Qué quiere decir? Cuando yo saco esa parte de boje que te llama la atención, es porque yo le digo a Ana Paola y lo comento y lo platicamos, digo, a veces pasa más dentro de mí que lo que tú ves fuera. Tú casi me ves muy en otro mood, pero por dentro de mí están pasando mucho más cosas de lo que normalmente ves. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese nivel de tensión que ya empieza a ser exagerado, como una parte de respuesta de la mente para liberar eso, suelta la ocurrencia, suelta una carcajada, suelta algo diferente porque se ocurrió algo. Entonces, la ocurrencia es un elemento muy interesante. Es buen tip. Yo lo que hago es hacer ejercicio. Sí. Me ayuda, sí. Y natación. Tú lo sabes, sí. Natación, bueno, a mí la natación, meterme al agua, meterme a nadar, es algo que me ayuda mucho a salir de la acidificación, pero cuando es algo como rápido, ¿no? De que no tengo mucho tiempo, que nada más tengo como una pausita, que me puedo dar una pausita, lo que hago es respirar y hacer un ejercicio literal un ejercicio donde respiro, llevo mis manos, cruzo mis brazos y llevo mis manos a los hombros, inhalo y al exhalar acaricio mis brazos hasta las manos. Hago eso así varias veces y después llevo mis manos al pecho mientras respiro y eso me ayuda a salir de la acidificación y alcalinizar. Esa es una técnica rápida. Es una técnica rápida que utilizo. Y la otra que es mi favorita es ir a solicitarte un abrazo, extenderte mis brazos y entonces me abrazas y no, a veces como me aprietas. Ya ven cómo se alcaliniza ese abrazo. Esa es mi favorita, que me abrazas, tener tus abrazos, tus brazos, o también cuando te comento algo y entonces tú le sacas como el chiste a eso. O le pones el buen humor, es más bien eso, le pones el buen humor y entonces a algo que me pueda estar estresando. Y también algo que hago es reconocer mis películas de terror y transformarlas en películas divertidas o... Cambiar la película. Que tienen cambio la película, exactamente. O lo que decimos también como técnica, cuéntate otra historia. Exacto. Sal de ahí y cuéntate otra historia. Piénsate diferente un poco para que cuentes otra historia interna y tu nivel de respuesta no sea tan tensa, sino al contrario, libere, ¿no? Me gusta mucho esta frase
propia que dice, quien domina la narrativa domina el mundo. Entonces, no solamente es la narrativa hacia afuera, ¿no? Es como quien domina la narrativa interior, entonces puede dominar su mundo y en lugar de acidificarlo, alcalinizarlo. Entonces, ahí están algunos Ana Pao y Jaime tips para pasar de la acidez a la alcalinización. Y que son Ganalovers tips. Ganalovers tips. Entonces, me gustó este episodio. Qué buen episodio. Así que, Ganalovers, hoy aprendimos cómo equilibrar nuestro interior y cómo nuestras emociones y el miedo y el amor juegan un papel fundamental en la salud y en la acidez o alcalinización de nuestro cuerpo. Y la moraleja que te queremos dejar es que sí ayudes a revisar tu ambiente en donde estás. Claro. No solamente es yo lo interno que soy y mis buenos pensamientos y mi buena comida, sino también en el entorno y en el ambiente que me desarrollo, porque ahí hay mucha toxicidad y a veces no nos damos cuenta. O también hay posibilidades de tener unos ambientes muy sabrosos, muy positivos, muy sanos y tampoco los estamos apreciando. Entonces, lo sano alcaliniza. Lo sano alcaliniza. Lo tóxico acidifica. Sí, nada más y te puede quedar muy claro si lo dices como bienestar y malestar. Algo que te produce malestar, tú mismo lo vas a registrar. Hay una respuesta organísmica que te dice, esto es un malestar. No le haces un malestar mental, es un malestar físico, es un malestar emocional, es un malestar en el espacio, en la energía. Tú lo vas a revisar porque eso es organísmico, lo vas a sentir. Ni siquiera te lo tienes que poner aquí en la cabeza. Y eso te va a acidificar. Sí, cuando sientas malestar en algo, te acidifica. Cuando sientas bienestar, también va a ser muy notorio para ti que digas, esto me genera bienestar. Así que si eliges ganar desde el amor, necesitas elegir el camino de la salud, el camino del bienestar, el camino de la alcalinización y procurar siempre espacios tanto interiores como exteriores, sanos, buenos, nutricios. Sonreír, abrazar, reírse, carcajearse, celebrar la vida, vivir la vida como una dicha, como una celebración y corregir o trabajar la personalidad, ¿no? Para relacionarse desde un lugar mejor. Entonces, no basta tu agüita de limón, entonces puedes decirle nada más a tu pareja, además de tu agüita de limón, decirle, oye, tenemos ganas de irnos a alcalinizar tú y yo. Sí. O le vas a las amigas o a la familia o lo que sea, tengo ganas de alcalinizarme un ratito, ¿no? Así que, Ganalovers, preparen sus corazones, sus cuerpos, sus mentes, su espíritu y todo su ser. Descarguen el episodio completo para que estemos acompañándolos con ustedes. Compártalos con todos para que esto se haga un movimiento para ganar desde el amor. Así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Ganalovers. Gracias, Ganalovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace. Si deseas profundizar más en este tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Ganalovers.